Bendiciones, familia, iglesia, muy buenos días, contentos y agradecidos con el Señor por este día que Él nos concede. La Biblia dice que este es el día que hizo el Señor. Es un día de alegría, es un día de gozo y por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Así que quiero retar tu corazón, amada familia que me estás viendo, para que este sea un día donde lo que impere en tu alma y en tu corazón y en tu mente sea el gozo del Señor. Puede que estés atravesando alguna dificultad, estés pasando por algún momento difícil, pero el gozo del Espíritu Santo dice la palabra que es nuestra fortaleza. Vamos a prepararnos porque la palabra que Dios tiene para nosotros en este día sé que va a conmover profundamente nuestras entrañas, nuestro espíritu. Vamos a estar hablando sobre emociones y creencias. Esto va relacionado en cuanto al mundo espiritual, pero también en cuanto al mundo emocional. Hay cosas interesantes que Dios nos quiere hablar, así que vamos a prestar atención. Te invito para que tengas a la mano allí tu libreta de notas, para que tengas también lista tu Biblia, porque vamos a estar escudriñando algunos textos de la palabra para poder colocar el fundamento a las verdades que Dios nos va a entregar. Así que vamos a orar, como siempre solemos hacerlo, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable de una manera frontal, directa, a esas áreas en las cuales necesitamos ser fortalecidos a través de la palabra. Muchas gracias te damos, mi amado Dios. Este es un momento crucial, este es un momento clave. Siento en mi espíritu que la palabra que nos vas a entregar en esta mañana, necesitamos, oh Dios, colocarla en perspectiva. Necesitamos aplicarla allí en esas áreas necesarias para poder avanzar, donde sentimos que nos hemos estancado, donde sentimos, Señor, que estamos como caminando en círculos. Te pedimos que hoy esta palabra, Señor, nos destranque, nos quite, Señor, de ese escenario en el que nos sentimos atascados y podamos seguir avanzando hacia tu propósito, hacia ese llamamiento santo que hemos recibido en Cristo Jesús. Bendigo a cada familia, a cada hermano, a cada amigo que se conecta en estos momentos para recibir esta palabra, y sé que esta palabra se encargará de cumplir un propósito maravilloso de edificación, pero también de exhortación y consolación a cada persona que lo recibe. Me dispongo también como instrumento para que al abrir mi boca corra y fluya con libertad esa palabra de ciencia, esa palabra de revelación, esa palabra, Señor, que nos ayuda a entender y a conocer que necesitamos definitivamente tomar decisiones en algunas áreas de nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús oramos dándote muchas gracias. Amén y amén. Emociones y creencias. Vamos a prepararnos para recibir aquello que Dios nos tiene listos y preparados para poder aprender elementos fundamentales para saber manejar no solamente nuestras emociones, sino también nuestro sistema de fe. Quiero comenzar haciendo lectura de lo que dice el apóstol a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, en la Reina Valera 1960. Es un texto que tú lo has leído muchas veces. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El asunto no es solamente creer que existe Dios, el asunto es vivir en esa verdad, caminar en esa experiencia diaria de que Dios realmente está con nosotros. Ahora, me gustaría iniciar haciendo una pregunta bien interesante. ¿Será que debo esperar hasta cierta edad en mi vida? ¿Tengo que esperar hasta que pronto enfrente alguna crisis existencial para darme cuenta si lo que estoy creyendo es correcto o no es correcto? Yo pienso que definitivamente no hay que esperar hasta cierta edad. Dios nos ha facultado a nosotros, los seres humanos, nos ha facultado con algo muy especial para poder diariamente, mientras recorremos nuestro caminar, mientras vamos por la vida, podemos discernir si lo que estamos creyendo, si lo que estamos cada día construyendo en nuestro sistema de fe va en consonancia o en concordancia a la verdad de Dios. Lo que pasa es que
pareciera que fácilmente perdemos esa sensibilidad o perdemos esa facultad de discernimiento y terminamos direccionando nuestra vida no por la verdad de Dios, sino por nuestras propias verdades o las verdades del mundo. Nosotros tenemos que entender que la fe es un camino. A mí me llama la atención que la palabra que se utiliza en griego para fe es pistis, y de allí encontramos también la derivación de la palabra pista. Ahora, ¿qué es una pista? Una pista es un camino, es una ruta. Entonces la fe es un camino y es muy importante que nosotros diariamente estemos revisando nuestro sistema de creencia, le estemos prestando atención a ese camino que estamos recorriendo para que al final no terminemos sintiéndonos defraudados o insatisfechos. Entonces, lo primero que quiero dejarte bien claro a través de lo que Dios nos va a hablar es que debemos ser sumamente cuidadosos con nuestro sistema de fe. No descuidemos nuestra fe, prestémosle atención, cultivémosla, como cuando nosotros estamos cuidando un árbol, que desde su comienzo sembramos su semilla y estamos todo el tiempo muy pendientes de su proceso porque anhelamos que en algún momento nos dé un excelente fruto. Así sucede también con la fe. Por eso el Señor habló de la fe como un grano de mostaza, es decir, una semilla. Debemos prestarle atención todos los días, cuidar todos los días nuestra fe. La fe que estamos alimentando o que estamos retroalimentando en el diario vivir, ¿es la fe de Dios? ¿Es la fe de acuerdo al diseño de Dios? ¿O por el contrario, hace mucho tiempo hemos estado alimentando una fe humanista, una fe de nosotros, una fe del mundo? Hay que prestarle atención a todo esto, porque el asunto es que si terminamos perseverando en un sistema falso de fe, en una creencia negativa, esta nos conducirá por un sendero improductivo y también por un sendero de derrota. Ahora, preste atención a esta verdad. Es posible no vivir de acuerdo a lo que se profesa. Esto es posible, es decir, no vivir de acuerdo a lo que profesamos. Pero escúchame bien, es imposible vivir sin lo que creemos. Lo que quiero decir es que hay una diferencia entre lo que profeso y entre lo que realmente creo. Hay mucha gente que profesa muchas cosas, pero que en la práctica de su vida, eso que dice creer en realidad no lo está creyendo. Entonces, el ser humano puede quedar sin cosas que profesar, pero nunca puede quedar sin algo en que creer. Aún, por ejemplo, una persona que dice que no cree en nada, está creyendo que no cree en nada. Es un sistema de creencia. Los ateos todos los días tienen que estar retroalimentando un sistema de fe que va encauzado en tratar de negar la existencia de Dios. Ahora, la verdad es que se necesita más fe para ser ateo que para no serlo. Entonces, entienda por favor que todo ser humano necesitamos para poder vivir, tener un sistema de creencia. En algo tenemos que creer. Ahora bien, entienda esta verdad, nuestra creencia determina nuestra manera de existencia. Lo que yo decido creer, lo que yo alimento en mi ser para creer, es lo que va a determinar también mi manera de existir, mi manera de conducirme, mi manera de actuar en esta existencia. Otra pregunta interesante es, ¿será posible saber si lo que creo es lo correcto? Esta es una pregunta también digna de analizar y de evaluar. Hay un sistema de retroalimentación que Dios estableció en nosotros los seres humanos y que nos ayuda a validar nuestras metas y nuestras creencias. Y ya te voy a decir de qué se trata. Ese sistema tiene que ver con nuestras emociones. Las emociones de una u otra manera nos ayudan a validar si nuestro sistema de creencia va por el buen camino o va por un camino inadecuado. Ahora, cuando una situación o experiencia nos deja un sentimiento, por ejemplo, de ira, o nos deja un sentimiento de angustia, o nos deja un sentimiento de ansiedad, ahí hay una alerta emocional que nos dice que probablemente estamos siguiendo una meta errada basada en una creencia equivocada. Ojo con este concepto, una meta errada basada en una creencia equivocada. Ahí es donde entonces vale la pena prestarle atención
a los sentimientos, a las emociones que están aflorando en nuestro corazón con respecto a esa meta, que obviamente la meta se da como producto de una creencia. Usted establece una meta porque está creyendo algo para alcanzar esa meta. Entonces está muy relacionada en las metas con las creencias. Por eso quiero en esta oportunidad que revisemos básicamente 3 emociones que nos pueden estar entregando la señal de algo, para que revisemos nuestras metas y por ende nuestras creencias. Comencemos por ejemplo con la primera. La primera tiene que ver con la emoción de la ira. Escriba ahí por favor en el chat. La ira es una señal de una meta obstruida. Cuando tú, por ejemplo, te llenas de ira, de enojo, por algo que no has podido lograr o por algo que no te permiten lograr, hay que entonces entrar a revisar qué está pasando con respecto a esa meta. La ira generalmente es señal de una meta obstruida. Cuando algo que estamos haciendo fácilmente nos irrita, fácilmente nos roba la paz. Cuando estamos proyectando algo, pero la mayor parte del tiempo nos la pasamos con los pelos de punta, nos la pasamos discutiendo con el equipo de trabajo, nos la pasamos enojados. Hay que entrar a revisar en realidad qué es lo que está pasando allí. ¿Vale la pena esa meta que me he propuesto? ¿La estoy enfocando de manera correcta? ¿O por el contrario, la misma meta se está convirtiendo en algo que desagrada a Dios, en algo que es incoherente a la verdadera fe que Dios espera que nosotros desarrollemos? Entonces, allí encontramos que hay situaciones o personas que pueden estar obstruyendo nuestros planes. Y entonces nos encontramos en plena vía hacia nuestra meta con aquello que justamente nos impide conseguir lo que buscamos. Hay un caso en la Biblia que puede ilustrar de una manera muy clara esta situación. Y quiero que por favor recuerde el caso de Moisés. Moisés tenía una meta muy clara y era que tenía que llevar la nación de Israel a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Esa era la meta, ingresar al pueblo a la tierra prometida. Pero en un momento, escúchame bien, en un momento su meta se vio obstruida por una explosión de ira. Hubo un momento donde él le dio rienda suelta a su ira porque algo sucedió, algo se dio, o más bien algo se estaba como cocinando dentro de su ser, cuando en un momento X o Y explota de ira. Y entonces ocurre algo supremamente lamentable. Dios mismo le prohibió disfrutar de la tierra prometida. Su ira, su furia, lo hizo inmediatamente perder ese propósito. Números capítulo 20, versículos 10 al 12 nos dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Ahí se nota en esa pregunta la dureza y también como el orgullo y la prepotencia con la que Moisés le habla al pueblo. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, cuando Dios le había dicho que no debía golpearla, que simplemente debía hablarle a la peña. Y dice que salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y el versículo 12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, presta atención a esa frase, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. En otras palabras, esa meta no la podrás cumplir, esa meta no la podrás realizar, queda obstruida. Ahora, este es un caso bíblico bien sobresaliente y debería ayudarnos a reflexionar con total seriedad sobre nuestros arrebatos de furia. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado como Moisés? Nos hemos dejado frustrar, nos hemos dejado llenar de profunda rabia porque alguien o porque algo obstruyó el paso hacia nuestra meta, hacia nuestro objetivo. Estamos tan obsesionados por algo o por alguien también, que cuando algo o alguien se atraviesa, obstruye nuestro caminar, entonces explotamos de ira, nos llenamos de rabia, nos llenamos de enojo.
Ahí es donde quiero que entiendas que esa reacción emocional de ira se convierte prácticamente en un revelador de que esa meta o no es la correcta o está mal planteada. Estás rodeando esa meta con un sistema de fe erróneo, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, la meta que tenía Moisés era una meta correcta, pero él asumió una actitud incorrecta y echó a perder que su meta se hiciese realidad, que su meta se cumpliera. Yo entiendo entonces, por la expresión que le dice Dios a Moisés y a Aarón, que la fe no encaja con la ira, definitivamente. La fe no encaja con la ira. La fe definitivamente edifica nuestra paciencia y ella nos va a mantener dependientes de Dios. Mira, Dios le dijo a Moisés: por cuanto no creísteis en mí. Una vez él explotó de ira y le habló con petulancia y orgullo al pueblo. Dios también le habló a Moisés y a Aarón y le dijo: mira, esa explosión de ira, esa reacción que tuviste, lo único que demostró es que no estás creyéndome. Hay incredulidad en tu corazón. Entonces, entendamos, mis hermanos, que cuando las cosas aparentemente no se dan como lo esperamos, o cuando las personas se convierten en nuestros principales obstáculos para alcanzar lo que nosotros deseamos, entonces ahí es donde hay que revisar cómo reaccionamos, cómo actuamos frente a esa obstrucción. Si fácilmente nos dejamos cegar por la ira, por el enojo y maltratamos con palabras, con acciones a las personas, entonces hay que reconsiderar esa emoción, esa meta y esa creencia. Muy importante revisarla. Ok. La segunda emoción que quiero que revisemos en esta oportunidad tiene que ver con la ansiedad. La ansiedad, cuando empezamos a sentir ansiedad en nosotros, ella se convierte en una señal de una meta incierta. Entonces, cuando nos sentimos ansiosos por algo o también por alguien, lo más probable es que estamos apostándole a una meta incierta, a algo que de pronto añoramos, deseamos con todo el corazón que se dé, pero que por más que lo añoramos, estamos prácticamente rodeados de una gran cantidad de dudas, de temores, de incertidumbres. Y esto es lo que genera ansiedad. Estamos deseando aún con añoro. ¿Sabe qué significa añoro? Añoro es esperar con sufrimiento. Usted espera, pero al mismo tiempo está padeciendo porque desea que se dé, que usted pueda obtener lo que está deseando con toda su alma. Y entonces se está imaginando que si no se llegara a dar eso, sería un acabose, sería algo terrible para su vida. ¿Qué haría usted? De pronto sería una persona completamente desgraciada por no alcanzar esa meta, por no alcanzar ese objetivo. Y el producto de esa perspectiva es que entonces usted se llena de ansiedad, usted se llena de angustia. Esto revela también nuestra tendencia a querer controlar a las personas o a querer controlar las cosas. Pero la verdad es que hay cosas que sí podemos controlar, pero hay cosas que no podremos controlar. Ahora, el rey Saúl es definitivamente un claro ejemplo de esta clase de meta. Él le estaba apostando a una meta y era heredarle a su hijo Jonatán su reino, su trono. Ahora, entienda que él ya sabía por parte del profeta Samuel, Dios le había dicho que Dios le había quitado su trono. Pero aunque él ya sabía que Dios no le permitiría continuar en el trono, ni mucho menos su descendencia, él siguió obsesionado, él siguió encaminado en hacer de esa meta su propósito de vida. Y entonces nos damos cuenta que básicamente los años que él gobernó fueron años donde sobre todo se enfocó en mantenerse agarrado al trono, que nadie se lo quitara. Por eso maltrató a muchas personas, maltrató a su propia familia, maltrató al ungido del Señor, que fue David. Y bueno, y hasta deseó matarlo y una gran cantidad de cosas. Mire, nosotros, por ejemplo, miramos primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos 30 y 31. Vemos lo que sucede cuando una persona empieza a llenarse de angustia frente a una meta.
y se llena de angustia porque sabe que lo más probable es que no va a alcanzar esa meta, pero quiere por sobre todas las cosas alcanzarla. Dice la palabra del Señor: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, es decir, contra su hijo, y le dijo, mire las palabras tan terribles, las maldiciones que le lanzó, porque estaba pero frustradísimo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí, es decir, a David, para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Esto dejó terriblemente desconcertado a Jonatán, porque Jonatán lo escuchaba pero no lo creía. Él sí había escuchado de David, su amigo, que le había dicho que su padre quería matarlo, pero él no lo podía creer. Y entonces, cuando ya escucha directamente de su padre estas palabras, esto pone en alerta el corazón de Jonatán para ir y avisarle a su amigo David. Entonces, una meta incierta definitivamente es un revelador de una creencia errónea. Hay algo que, frente a lo que estamos hablando, la Biblia es muy directa. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 10:22? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Entiendes? Entonces, si Dios te plantea una meta, si Dios te ubica para avanzar hacia un propósito, ese propósito no te va a llenar de angustia existencial, ese propósito no te va a llenar de zozobra, de miedo, de temor. No vas a tener que ir caminando por la senda de la vida tratando de espantar a todos los demás porque de pronto te sientes amenazado, que te van a quitar tu sueño, que te van a quitar tu anhelo. No, cuando Dios te entrega algo, esa bendición te enriquece, es decir, te hace sentir una persona feliz, te hace sentir una persona plena. ¿Por qué? Porque sientes que estás ocupando tu existencia en aquello que trasciende tu propia existencia. ¿Por qué? Porque estás enfocado en agradar a Dios, estás enfocado en darle la gloria a Él. La ansiedad definitivamente nos va a impedir entregar completamente a Dios el control de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que tenemos. Cuando estamos ansiosos, no vamos a ser capaces de permitir que Dios tome el direccionamiento y tome la batuta de nuestra vida y menos de nuestro futuro. La ansiedad definitivamente es el juego de querer ser dioses. Y escúchame bien, mi amado hermano y amada familia que me ves en esta oportunidad. Querer ser dioses es uno de los más grandes pecados que la humanidad ha cometido y está cometiendo. Esto no es de ahora. Esa fue la propuesta de la serpiente cuando le dijo o le insinuó a Eva. Cuando le dijo, no, usted puede comer de este fruto. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas de esta fruta serás como Él. Esa siempre ha sido la tentación satánica. Y el ser humano ha accedido a creer esa mentira. Consciente o inconscientemente, muchas veces lo que hacemos es tratar de caminar en esta vida sintiéndonos o creyéndonos dioses. Ahora alguien puede decir, pero pastor, el mismo Señor Jesucristo dijo, vosotros sois dioses, citando un texto del Antiguo Testamento. Hay que entender el contexto de lo que se dice allí. Cuando se está hablando de vosotros sois dioses, se estaba refiriendo era a los príncipes del pueblo de Israel, a los príncipes del pueblo de Dios que ejercían justicia. Algo así como, por ejemplo, hoy en día las personas que ejercen cargos donde tienen que desarrollar justicia, donde tienen que definir leyes y aplicarlas. A eso es que se está refiriendo la palabra dioses. A personas que tienen la responsabilidad de dictaminar cursos correctos en cuanto a circunstancias específicas. Entonces, ahí es importantísimo nosotros también tener bien claro que ese juego satánico de querer ser dioses en el concepto erróneo de la palabra va a generar en nosotros profunda ansiedad, profunda ansiedad. Entonces, en esta segunda emoción, quiero que revises qué cosas te están produciendo ese sentimiento de angustia, de zozobra, de temor, de miedo que de pronto te van a quitar. Eso que tú estás proyectando de que de pronto usted tiene el deseo de lograr
un proyecto, de pronto pasó, no sé, la hoja de vida para alcanzar la oportunidad de ingresar a tal empresa, pero sientes que de pronto otra persona te puede quitar ese lugar y empiezas a llenarte de angustia, de miedo, de temor, te estresas, hasta te enfermas. Eso indica que de pronto entonces estás apuntándole a una meta errónea, o que tu sistema de creencia también está completamente equivocado al que Dios espera que nosotros desarrollemos. La tercera emoción que nos puede ayudar también para detectar nuestras metas y creencias también, si son erróneas o correctas, tiene que ver con la depresión. La depresión generalmente es una señal de una meta imposible. Es la señal de una meta imposible. Entonces hemos visto que, por ejemplo, la ira es la señal de una meta obstruida. La angustia es la señal de una meta incierta. Y ahora la depresión es la señal de una meta imposible. Basar nuestro futuro éxito en algo que sabemos que nunca sucederá es proponernos alcanzar una meta imposible y también sin esperanza. Alguien puede estar pensando en estos momentos, pastor, pero se sobreentiende que si una meta es imposible, pues ¿para qué entonces planearla? Sabe que hay muchísimas personas que están encaminados en alcanzar cosas imposibles. Ahora, entiéndame, cuando digo de imposible, me estoy refiriendo a algo que realmente no es práctico, que se basa más en una falsa ilusión. No me estoy refiriendo al imposible de la limitación humana, porque hay cosas, o muchas de las cosas que hoy en día nosotros vemos, comenzaron con alguien que veía esto como algo imposible, pero que a pesar de ello decidió lanzarse a ese reto. El concepto que hoy estoy entregándote es cuando tú de manera intencional sabes que esto nunca lo vas a lograr, porque de pronto no solamente no tienes las capacidades, sino que tampoco tienes la disposición de hacerlo. Y sin embargo sigues insistiendo, sigues encaminado en ese sentido de alcanzar eso. Y ya entonces no es tanto una meta, sino un capricho de lograr algo que en últimas nunca vas a lograr. A eso es que me estoy refiriendo. Entonces, esas metas a veces pueden ser hasta nobles y pueden ser hasta muy espirituales, pero la verdad es que pueden también ser abiertamente inalcanzables. Y entonces lo único que van a producir en el corazón de aquel que la está proyectando es una depresión, una obsesión por lograrla. Hay un caso en la Biblia que tiene que ver con lo que estamos hablando y es el caso de Judas, Judas Iscariote. Creo que este caso ilustra lo terrible de una creencia errónea, como una creencia errónea que plantea una meta imposible puede terminar hasta destruyendo la vida. ¿Sí? ¿A dónde nos puede llevar esta situación? Mateo capítulo 27 versículos 3 al 5 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, hablando de Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Alguien dijo en alguna ocasión que Judas traicionó a Jesús porque Jesús traicionó a Judas. Ahora, en el sentido de que Jesús no logró la meta que Judas se había propuesto en su corazón con respecto a Jesús. Entonces, como Jesús no llenó la expectativa de lo que Judas había planteado, de la meta, de la perspectiva, de la cosmovisión que él había guardado en su corazón, entonces se sintió traicionado por Jesús, y esto lo llevó también a traicionar a Jesús. Ahora, una meta imposible en realidad es una meta equivocada. Ojo, porque estamos haciendo una relación bien especial. Una meta que no está bien encaminada nos va a llevar entonces a una frustración, ¿sí? Recuerde que una meta es producto de una creencia. Hay que revisar
¿Qué creencias están alimentando esas metas? Si las metas son erróneas, pues básicamente podemos llegar a la conclusión que las creencias también lo son. Entonces, cuidémonos de aquellas creencias equivocadas, de aquellas creencias que verdaderamente van en contra de la voluntad de Dios. Al sentir, por ejemplo, volvamos al caso de Judas, al sentir que definitivamente su meta no se iba a lograr, él cayó en una profunda depresión. Y entonces, ¿sabe qué hizo? Esta depresión lo afectó en su actitud hacia Jesús. Y no solamente lo afectó en su actitud hacia Jesús, sino que más tarde terminó eliminando no solamente su meta, sino también su propia vida. Ese es el peligro de trazar metas erróneas, en este caso con el calificativo de imposibles. ¿Por qué? Porque vas entonces a caer en depresiones. ¿Sabía que hay mucha gente que camina por la vida, la mayor parte de su existencia, deprimidos? Y la razón es muy sencilla, porque todo el tiempo se la pasan tratando de lograr algo que nunca han logrado y que lo más probable es que nunca lo van a lograr. Pero tampoco no miran otros horizontes, están obsesionados solo con eso. Y eso los lleva entonces a vivir deprimidos. Y el peligro de la depresión es que ésta puede abrir puertas a cosas más peligrosas que van a atentar contra la misma existencia de la persona. David muchas veces se sintió deprimido y expresaba con palabras su batalla emocional. Pero también encuentro que podía expresar su frustración, pero después caía en cuenta de la verdadera perspectiva que Dios quería que él obtuviera de las cosas. Aquí entonces entiendo que la depresión también es producto de un falso conocimiento de Dios. A veces nos trazamos metas imposibles, creyendo que son muy espirituales, creyendo que Dios las avala, y resulta que no es que Dios las avale, nosotros mismos somos los que hemos pensado que Dios las avala. Y nos hemos echado cargas enormes, nos hemos echado cargas que no son necesarias, pero que terminan afectando nuestra salud y nuestra existencia. Volvamos al caso de David. En el Salmo 13 encontramos en estos 6 versículos un proceso en el que David se siente deprimido, pero que después Dios le ayuda a ver la perspectiva correcta de las cosas. Él dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Mira, ya estaba hasta pensando en la muerte. Para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Vive muy pendiente del qué dirán sus enemigos. Luego en el versículo 5 dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Aquí ya empieza a cambiar la perspectiva, y esto es lo que tenemos que hacer una vez nos sintamos que la emoción de la depresión está queriendo tomar dominio y control de nuestra existencia. Hay que empezar a enfocarnos en la misericordia del Señor. Hay que volver a confiar en el Dios de misericordia. Dice: mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Ahí está la clave entonces para salir de la depresión. Dejemos de enfocarnos en esa meta imposible y enfoquémonos más bien en el Dios de los imposibles. A veces le damos más valor en lo que queremos lograr que en aquel que tiene el poder de capacitarnos para lograr las cosas para la gloria de su nombre. La depresión es una señal de que estamos luchando en forma muy, pero muy desesperada por una meta imposible o casi imposible de alcanzar, y la verdad es que esta no es una meta saludable. Así que hay que revisar, mi amado hermano, amada familia, revisemos esas metas que de pronto las calificamos como wow, lo mejor, lo máximo, pero que si allí en su interior tienes un testimonio del Espíritu que te dice, que te insta, que debes ser más realista, que tienes que cambiar el enfoque de lo que estás pensando hacer, empieza a revisar, empieza a analizar la realidad de las cosas, porque la verdad, mis amados hermanos, es que a veces confundimos la fe simplemente con una emoción.
Y la fe no es una emoción. La fe realmente es un camino, un trayecto que Dios nos ha planteado de antemano para que nosotros decidamos caminar. Vamos a concluir frente a estas tres emociones que nosotros hemos podido analizar en esta mañana. Podemos decir también que las emociones son instrumentos que nos pueden ayudar a examinar qué clase de creencias hemos estado construyendo a lo largo de nuestro caminar cristiano. Hemos hablado de la ira, hemos hablado de la ansiedad, hemos hablado de la depresión. Y estas pueden definitivamente sacar a la superficie patrones de creencia erróneos, patrones de creencia que realmente no honran al Señor. Y que nosotros hemos pensado que de pronto sí, Dios se debe sentir feliz por la manera como estamos llevando nuestro cristianismo. Pero yo pienso, y cuando estaba preparando este sermón, llegaba a una conclusión muy sensata. Se sobreentiende que si estoy desarrollando una vida de fe, una característica de una vida de fe es que puedo vivir lleno de alegría, de gozo. Me siento todos los días con la energía, con el ánimo de seguir perseverando, de seguir avanzando. Pero si mi cristianismo se caracteriza por días donde lo que predomina es la ira, la ansiedad, la frustración, la depresión, algo no anda bien con mi sistema de fe. Algo no está encaminado de acuerdo al diseño de Dios en cuanto a lo que Dios espera que yo cree de Él, en cuanto a lo que Dios espera que yo proyecte en cuanto a Él. Entonces, mis hermanos, debemos prestarle mucha atención a nuestro sistema de creencias, de manera que nos demos cuenta cómo nos estamos relacionando con Dios y cómo nos estamos relacionando también con nuestro prójimo. Creo que este es un tiempo para que replanteemos seriamente aquellas metas. Préstale atención a esas metas. Esas metas realmente honran al Señor. Esas metas están revelando que tu sistema de creencia lo avala Dios, o por el contrario, es tu propio sistema de fe. Hay muchas clases de fe, pero la única fe que honra al Señor es la fe de Él. Es la fe que Él ha sembrado y plantado en nuestro espíritu. Así que miremos que el propósito auténtico para el cual Dios nos permite vivir en esta tierra y hacer lo que hacemos es para glorificar a Jesucristo. Voy a terminar recordando una verdad que planteé desde el comienzo. Nuestra creencia determina nuestra manera de existencia. Por favor, escríbame eso en el chat. Nuestra creencia determina nuestra manera de existencia. ¿Qué clase de existencia vas a desarrollar de aquí en adelante? Presta atención a tus emociones, porque ellas son reveladores de tus metas y de tus creencias. Así que vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Espíritu Santo que esta palabra sea aplicada, ministrada a nuestro espíritu, con su ayuda y con su poder. Te damos gracias, mi amado Señor. En esta mañana nos has mostrado no solamente tres emociones que pueden convertirse en reveladores de las clases de metas y creencias que estamos desarrollando en nuestro trasegar diario, en nuestro peregrinaje de fe, en nuestro caminar de fe. Señor, pero también hemos mirado tres ejemplos interesantes que nos ayudan, Señor, a darnos cuenta si estamos cayendo en los mismos errores que estos personajes bíblicos cayeron, para que también tomemos correctivos y no nos quedemos solamente en el lamento y no nos quedemos solamente en el reconocimiento de que sí estamos fallando, pero nos quedamos ahí. Toda palabra que tú nos entregas, nos la entregas, Señor, con el propósito de que tomemos decisiones de cambio, que apliquemos correctivos en nuestros pasos de fe, porque la idea es cada día mejorar, porque la idea es cada día, Señor, parecernos más a Cristo. Hoy con todo mi corazón te quiero pedir, Padre de los cielos, que nos ayudes como iglesia y a cada hermano y amigo también que está en estos momentos recibiendo esta palabra. Nos ayudes a revisar de una manera muy sincera, de una manera muy amplia, cómo estamos planeando nuestras metas, sobre la base de qué creencias. Porque una meta se convierte
en una promulgación de fe. Cuando deseo alcanzar algo, estoy declarando que voy a lograrlo porque decido creer en eso. Pero la pregunta que surge a través de lo que hoy nos has hablado es si esa meta viene como producto de una correcta fe, o si esa meta viene como producto de un capricho mío, o de algo que quise copiar de otro, o de algo que de pronto me dejé inspirar de otro, mas no de lo que Dios realmente me mandó a hacer. Somos llamados a revisar si estamos caminando en las buenas obras que Dios preparó para nosotros de antemano, para que anduviésemos en ellas. O si de pronto estamos andando en las obras de nosotros mismos o en las obras de otro. El camino auténtico de la fe se caracteriza porque en ellas se encuentran las obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas. Mi amado Dios, perdóname si las metas que he estado proponiendo son metas inspiradas por otros, o simplemente por mi capricho, o por mi propio deseo, o por mi propia satisfacción. Ayúdame a revisar y tomar la decisión de volver a encauzar mi vida en la senda correcta y auténtica de la fe, que se caracteriza por las buenas obras de Dios. Algo que alienta mi corazón a creerle a Dios es que si someto mi vida al sistema de fe de Él, voy a encontrarme en ese camino con muy buenas obras, pero las de Dios. Esto significa que Dios tiene pensamientos de bien. Esto significa que Dios tiene planes y propósitos aún más allá de lo que yo logro imaginar. Entonces, Señor, que hoy la palabra que nos entregas nos rete de una vez por todas, a soltar aquellas cosas que nosotros mismos nos hemos inventado y aferrarnos a las metas de Dios. Pablo lo dijo: una cosa hago, dejando todo lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa meta, ese premio no era el que él se había propuesto, sino el que Dios ya le había planteado. En eso consiste la verdadera fe, en proponer una meta basada en lo que Dios quiere que nosotros logremos, no en lo que nosotros mismos deseamos, sino en los deseos de Dios. Gracias por dejarnos las emociones, Dios. Gracias por dejarnos esas emociones como la ira, como la ansiedad y aún la depresión, para que no nos quedemos en ella, para que ella no nos domine, sino para que nos sirva como señal, como una alerta de que no podemos seguir encaminados en esa dirección, porque terminaremos frustrados, porque terminaremos haciendo las cosas de manera errónea. Y esto entonces nos impedirá glorificar a Dios, que en últimas es para lo cual nosotros existimos. Te agradecemos, Dios, porque sé que esta palabra empieza a florecer en el corazón de cada uno de mis hermanos, y esta palabra empieza a llevarnos a una profunda meditación, a una profunda reflexión de lo que estamos proponiéndonos hacer para los próximos días, meses y años. Dios, de todo corazón te pido que hoy podamos empezar a planear tus sueños para que nuestra vida se someta a esos sueños, y entonces tendremos todos los días la certeza de que estamos caminando en la senda correcta de la fe. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias, mi Rey. Amén y amén. Muy bien, iglesia, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a entender el espíritu de esta palabra para poder tomar decisiones, y que no nos ocurra lo mismo que le ocurrió a estos personajes, que aunque sabían que se estaban saliendo de la ruta correcta, siguieron perseverando en esa ruta equivocada, y al final hubo entonces frustración. Prestémosle atención, que hoy esta palabra sea como esa linterna que nos permite alumbrar en esa área donde de pronto no queríamos ver, pero que al entrar esa luz nos damos cuenta que efectivamente hay cosas que necesitamos cambiar, y que no nos quedemos solamente con verlas, sino tomando decisiones. Tomemos decisiones de cambio, y estoy seguro que entonces no hay nada más maravilloso que sentir que los pasos que estamos dando día tras día están siendo encaminados en la senda correcta de la fe,
para poder glorificar al Señor. Muy bien, mis hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Recuerden nuestras transmisiones en esta semana. Sigamos ahí firmes, conectados en cada una de las transmisiones. Agradecemos que usted pueda compartir el link de cada transmisión con sus contactos, con sus familiares, con sus amigos, para que más personas también puedan ser edificadas con la predicación de la palabra del Señor. No olvide también el miércoles a las 5 de la mañana nuestra reunión de oración por Google Meet, para seguir clamando por nuestra nación, para seguir clamando por las diferentes necesidades que hay en nuestra iglesia y para seguir unidos con el corazón de Dios. Y si Dios lo permite, de hoy en 8 días, preparémonos porque también el Señor nos va a permitir compartir una prédica muy enfocada en cuanto a la vida matrimonial. Vamos a mirar a ver cómo es que se pueden resolver los conflictos matrimoniales. Así que preparémonos porque sé que va a ser una palabra muy pero muy edificante para todos, tanto para casados como para solteros. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos pronto. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.